El USS Frontier se movía por el vasto vacío del espacio como una aguja de metal enhebrando seda negra. El capitán Jake Morrison, sentado en su puesto de mando, observaba las estrellas, que lucían igual que durante los últimos 3 meses. Su tripulación estaba llevando a cabo otra misión rutinaria de reconocimiento del espacio profundo a lo largo de los confines del territorio humano. Estas misiones rara vez generaban emoción, pero eran un trabajo necesario que ayudaba a cartografiar las regiones desconocidas más allá de sus fronteras. La teniente Amy Rodríguez, sentada en su estación de comunicaciones, realizaba escaneos estándar del espacio cercano. Sus dedos se movían por el panel de control con la facilidad de una experta mientras monitoreaba docenas de frecuencias en busca de cualquier signo de actividad. Las regiones del espacio profundo solían estar tranquilas, salvo por algún que otro estallido de radiación de estrellas lejanas o las débiles señales de las ondas automatizadas enviadas años atrás. Algo en su pantalla la hizo detenerse. Las lecturas mostraban lo que parecía un objeto masivo moviéndose por el espacio a unas 2 horas luz de su posición. A primera vista, parecía no ser más que un gran asteroide o un fragmento de escombros flotando en el vacío. Amy casi lo descartó como una simple roca espacial hasta que notó que el objeto se movía en línea recta a velocidad constante. Se giró hacia la estación científica donde el Dr. Kevin Walsh estaba ocupado analizando muestras minerales del último planeta que habían estudiado. Kevin era un hombre tranquilo que prefería trabajar con muestras de rocas y datos estelares que tratar con personas. Su experiencia en astrofísica y xenogeología lo hacía invaluable en estas largas misiones de reconocimiento. Amy gritó para llamar su atención. Kevin levantó la vista del microscopio y se dirigió a su estación para examinar las lecturas de los sensores. Sus ojos se abrieron de par en par mientras procesaba la información que mostraba la pantalla. El objeto era definitivamente artificial y mucho más grande que cualquier nave humana jamás construida. Las lecturas indicaban que medía más de 15 kilómetros de longitud y mostraba claros signos de sistemas de energía activos. El capitán Morrison notó la actividad inusual en las estaciones científica y de comunicaciones. Se levantó de su puesto de mando y se acercó para ver qué les había llamado la atención. Cuando Kevin explicó lo que habían descubierto, Morrison sintió un escalofrío. En todos sus años explorando el espacio profundo, jamás se había topado con nada que sugiriera la existencia de inteligencia extraterrestre. El objeto parecía estar construido con materiales que los sensores humanos apenas podían identificar. Su diseño presentaba suaves curvas que parecían fluir como metal líquido mezclado con estructuras cristalinas que pulsaban con una luz tenue. Las señales de energía no se parecían a nada en sus bases de datos y sugerían una tecnología mucho más avanzada que la ciencia humana. Morrison ordenó a la tripulación que mantuviera la distancia mientras recopilaba la mayor cantidad de información posible sobre la misteriosa nave. La nave cambió ligeramente de rumbo para obtener un mejor ángulo para sus sensores, manteniéndose a la distancia suficiente para evitar ser detectada. Todos los miembros de la tripulación comprendieron que podrían estar presenciando el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. El Dr. Walsh trabajó frenéticamente para analizar todos los datos que sus instrumentos pudieron recopilar. La nave alienígena mostraba señales de múltiples fuentes de energía distribuidas por su enorme casco. Las lecturas de energía fluctuaban en patrones que sugerían algún tipo de actividad interna, aunque era imposible determinar qué sucedía dentro de la nave. Amy amplió sus escaneos para cubrir un área más amplia alrededor de la nave. Lo que encontró le heló la sangre. Docenas de objetos más pequeños se desprendían de la nave principal y comenzaban a dispersarse en diferentes direcciones. Estas naves eran aproximadamente del tamaño de destructores humanos, pero se movían con una gracia y velocidad que ninguna nave humana podía igualar. Las naves alienígenas más pequeñas se dirigían hacia el límite exterior del espacio humano, donde se habían establecido varias colonias en las últimas décadas. Morrison comprendió que, fueran cuales fueran las intenciones de estos alienígenas, no podían ser buenas noticias para los asentamientos humanos en su camino. Ordenó a Amy que enviara un mensaje prioritario inmediato al cuartel general de la flota, advirtiéndole sobre la fuerza alienígena que se acercaba. El mensaje tardaría varias horas en llegar a la estación de retransmisión más cercana y luego más tiempo en llegar a Marte, donde se encontraba el mando de la flota. Para cuando las autoridades humanas recibieran la advertencia, las naves alienígenas ya estarían en las profundidades del territorio humano. Morrison sabía que su pequeña nave de reconocimiento no podía detener ni siquiera ralentizar una fuerza alienígena tan masiva. El Dr. Walsh continuó. Su análisis descubrió que la tecnología alienígena operaba según principios que la ciencia humana solo había teorizado. Las naves parecían manipular el espacio mismo para lograr su increíble velocidad y maniobrabilidad.
Sus sistemas de energía generaban niveles de energía que requerirían múltiples reactores de fusión en naves humanas. Mientras observaban la flota alienígena desplegada por el espacio, Morrison tomó la difícil decisión de seguirlos a una distancia prudencial. La Frontera no era una nave militar y solo portaba armas defensivas básicas. Pero eran los únicos testigos humanos de este evento sin precedentes. Sus observaciones podrían proporcionar información crucial que ayudaría a la humanidad a prepararse para lo que se avecinaba. La tripulación trabajó sin descanso para documentar todo lo posible sobre las naves alienígenas. Amy registró todas las señales de energía y frecuencias de comunicación, aunque los alienígenas mantuvieron un silencio de radio absoluto. Kevin analizó sus sistemas de propulsión e intentó comprender cómo lograron un rendimiento tan increíble. Cada detalle podría ser importante en los próximos días. Pasaron las horas mientras la flota alienígena avanzaba con paso firme hacia el espacio humano. Morrison observó la pantalla táctica que mostraba las posiciones de las colonias humanas que se encontraban en su camino. Cada asentamiento albergaba a miles de personas que desconocían la proximidad de una fuerza alienígena. El capitán se sintió impotente al saber que no podía hacer nada para advertirles a tiempo. La nave alienígena más grande continuó su curso como una fuerza imparable de la naturaleza. Su enorme masa se movía por el espacio con una gracia sorprendente, mientras que las naves de escolta más pequeñas mantenían una formación perfecta a su alrededor. Morrison había servido en la flota humana durante más de 20 años, pero nunca había visto nada que mostrara una superioridad tecnológica tan evidente. A medida que la flota alienígena se acercaba al primer puesto de avanzada humano, Morrison ordenó a su tripulación que se preparara para la posibilidad de presenciar el primer contacto entre la humanidad y una especie alienígena. Ninguno de ellos podría haber imaginado que este momento histórico comenzaría no con saludos pacíficos, sino con la visión de una armada alienígena dirigiéndose directamente hacia colonias humanas indefensas. El USS Frontier mantuvo su vigilancia a distancia mientras las naves alienígenas desaparecían en la oscuridad, dejando la tripulación humana preguntándose qué sucedería cuando dos especies finalmente se encontraran entre las estrellas. La nave diplomática USS Harmony corría por el espacio hacia las colonias del borde exterior a máxima velocidad. La embajadora Lisa Carter permanecía en el puente, observando cómo el campo estelar se desdibujaba mientras forzaban los motores de la nave más allá de sus límites normales. Había recibido el mensaje urgente del capitán Morrison sobre la flota alienígena que se aproximaba hacía apenas 6 horas e inmediatamente ordenó a su nave que los interceptara antes de que llegaran a asentamientos humanos. Lisa había pasado 15 años como diplomática, resolviendo conflictos entre colonias humanas y negociando acuerdos comerciales en el espacio conocido. Había evitado con éxito 3 guerras diferentes mediante una negociación cuidadosa y un diálogo paciente. Su reputación de encontrar soluciones pacíficas a situaciones aparentemente imposibles la había convertido en la opción obvia para liderar el primer contacto de la humanidad con una especie alienígena. La Armonía transportaba una tripulación de especialistas entrenados específicamente para misiones diplomáticas. El Dr. Marcus Bell era el xenobiólogo de la nave y había pasado años estudiando teóricas formas de vida alienígena. La teniente coronel Janet Mees comandaba el pequeño destacamento de seguridad que protegía las misiones diplomáticas. El comandante Rick Davis gestionaba los avanzados sistemas de comunicación de la nave, que podían transmitir en cientos de frecuencias y formatos diferentes. Lisa revisó los protocolos de primer contacto desarrollados por los mejores científicos y diplomáticos de la Tierra durante el último siglo. Los procedimientos exigían la transmisión de secuencias matemáticas que demostraran la inteligencia humana, seguidas de mensajes pictóricos sencillos que mostraran intenciones pacíficas. Todos los niños humanos aprendieron estos protocolos en la escuela, aunque nadie esperaba usarlos. La flota alienígena ya había llegado al primer puesto de avanzada humano en la colonia New Haven cuando la Armonía llegó al sistema. Lisa ordenó al comandante Davis que comenzara a transmitir la secuencia estándar de primer contacto, manteniendo la nave a una distancia prudencial de las enormes naves alienígenas. Quería demostrar que los humanos no tenían miedo ni eran agresivos, sino simplemente curiosidad por sus nuevos vecinos. Las transmisiones matemáticas comenzaron con conceptos simples como números primos y formas geométricas básicas. Estos conceptos universales deberían ser reconocibles para cualquier especie inteligente, independientemente de su biología o cultura. Tras establecer la comunicación matemática, los protocolos exigieron la introducción gradual de ideas más complejas, incluyendo representaciones del sistema solar humano y símbolos pacíficos. Lisa observó la pantalla táctica que mostraba las posiciones de las naves alienígenas con respecto a la colonia de New Haven. La enorme nave de 15 kilómetros se mantuvo en posición justo afuera del cinturón de asteroides del sistema,
mientras que las naves de escolta más pequeñas orbitaban el planeta principal de la colonia. Hasta el momento, los alienígenas no habían realizado movimientos hostiles, pero tampoco habían respondido a ninguna comunicación humana. El comandante Davis amplió la comunicación. Intentó incluir representaciones visuales de humanos participando en actividades pacíficas. Las imágenes mostraban a humanos trabajando juntos, construyendo ciudades y explorando el espacio sin armas ni posturas agresivas. Lisa esperaba que estas sencillas imágenes transmitieran el deseo de amistad y cooperación de la humanidad con sus visitantes extraterrestres. La respuesta alienígena llegó sin previo aviso. Las lecturas de energía de las enormes naves se dispararon a niveles que desbordaron los sensores de armonía. Brillantes rayos de energía pura salieron disparados de la nave alienígena, impactando a las 3 naves de escolta humanas que habían acompañado a la misión diplomática. La nave humana simplemente desapareció en destellos de luz, dejando solo nubes de gas sobrecalentado en expansión. Lisa observó conmocionada cómo sus naves de escolta eran destruidas en segundos. Las armas alienígenas habían vaporizado 3 naves militares sin ningún esfuerzo aparente. Los rayos de energía parecían doblar el espacio mismo a medida que viajaban, creando distorsiones que hacían que las estrellas parecieran girar y bailar tras ellos. Ningún arma humana podría producir efectos como los que acababa de presenciar. La enorme nave alienígena comenzó a avanzar hacia la colonia New Haven con sus sistemas de armas completamente cargados. Las lecturas de energía seguían aumentando a medida que se abrían más puertos de armas. Su casco revelaba un arsenal que podría destruir fácilmente cualquier asentamiento humano del sistema. Lisa se dio cuenta de que su pacífica misión de primer contacto se había convertido en una carrera desesperada por salvar vidas inocentes. Ordenó a la armonía que se moviera entre la nave alienígena y la colonia mientras transmitía órdenes de evacuación de emergencia al asentamiento. Debajo de la colonia había más de 50.000 personas, incluyendo familias con niños, que nunca habían visto una nave militar, y mucho menos una invasión alienígena. Lisa sabía que su pequeña nave diplomática no podía detener el ataque alienígena, pero tenía que intentar ganar tiempo para que el colono escapara. La nave alienígena ignoró la armonía mientras se acercaba al planeta. Sus armas apuntaban a los principales centros de población e instalaciones industriales de la colonia con precisión mecánica. Lisa observó con impotencia cómo los rayos de puntería recorrían la superficie, identificando cada estructura que albergaba vida humana. Los alienígenas se preparaban para la destrucción sistemática de todo lo que los humanos habían construido en New Haven. La DRA. Rebel analizó las señales de las armas alienígenas y confirmó los peores temores de Lisa. La energía emitida por una sola de las armas alienígenas excedía la capacidad total de generación de energía de la mayoría de las colonias humanas. Los alienígenas poseían tecnología siglos por delante de la ciencia humana, y parecían completamente dispuestos a usarla contra civiles indefensos. El primer arma alienígena disparada impactó el puerto espacial principal de la colonia, destruyendo docenas de naves de transporte civiles que intentaban evacuar refugiados. El rayo de energía atravesó el hormigón armado y las estructuras metálicas como si fueran de papel. Las explosiones secundarias de los tanques de almacenamiento de combustible crearon una nube de hongo visible desde la órbita. Lisa ordenó a su oficial de comunicaciones que transmitiera una desesperada súplica de clemencia mientras la armonía se acercaba a la nave alienígena. Ofreció rendirse a cambio de salvar la colonia, pero los alienígenas no mostraron interés en negociar. Más rayos de armas impactaron la superficie, destruyendo las instalaciones de generación de energía de la colonia e interrumpiendo las comunicaciones con los supervivientes. El almirante Peter Collins observó la destrucción desde el centro de mando de la flota en Marte, con náuseas. El enlace de comunicaciones en tiempo real con la armonía le mostró cada detalle del primer contacto de la humanidad con inteligencia alienígena. Lo que debería haber sido un momento histórico de encuentro pacífico entre especies se había convertido en una masacre unilateral de civiles inocentes. Las armas alienígenas continuaron su destrucción metódica de todo. Humanos en New Haven, complejos industriales, zonas residenciales e incluso instalaciones agrícolas fueron atacados y destruidos con despiadada eficiencia. Los alienígenas no dejaron nada intacto que pudiera sustentar la vida humana en el planeta. En 2 horas, una próspera colonia de 50.000 personas había quedado reducida a ruinas humeantes. La misión diplomática de Lisa Carter había fracasado por completo. Los alienígenas habían demostrado su abrumadora superioridad tecnológica y su total desinterés en la coexistencia pacífica con la humanidad. A medida que la armonía se retiraba del sistema devastado, Lisa se dio cuenta de que la humanidad se enfrentaba a un enemigo sin parangón con ninguno de los que habían conocido antes.
La era de la expansión humana en el espacio había terminado con la llegada de la flota alienígena. Ahora comenzaba una lucha desesperada por la supervivencia contra un enemigo que poseía armas más allá del entendimiento humano y no mostraba piedad con quienes se interponían en su camino. La presidenta Ellen Brooke compareció ante la sesión de emergencia del Consejo Colonial Humano con una determinación sombría grabada en su rostro. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara mostraban la devastación en la colonia New Haven y el continuo avance de la flota alienígena hacia más asentamientos humanos. Había convocado a todos los líderes militares y gobernadores coloniales de todo el espacio humano para abordar la mayor amenaza que su especie jamás había enfrentado. El general Roy Martínez comandaba la mayor fuerza militar de la historia de la humanidad. Pero incluso él se sentía incapaz ante un enemigo con una superioridad tecnológica tan abrumadora. Su personal había estado trabajando sin descanso para movilizar todas las naves de guerra disponibles, desde las tareas de patrullaje, la protección de rutas comerciales y las fuerzas de defensa colonial. La amenaza alienígena requería nada menos que el compromiso militar total de todos los mundos humanos. El punto de reunión de la flota se estableció en el sistema Centuri, donde docenas de naves de guerra humanas comenzaron a reunirse para la mayor batalla espacial de su historia. La capitana Sue Williams llegó a bordo del crucero de batalla USS Defiant, al frente de un escuadrón de cruceros pesados de las fuerzas de defensa del borde exterior. Su nave representaba la tecnología militar más avanzada que la humanidad podía producir, con motores de fusión y conjuntos de cañones de plasma capaces de destruir la mayoría de las amenazas conocidas. El almirante Collins coordinó los movimientos de la flota desde su nave de mando mientras intentaba desarrollar planes tácticos para combatir a un enemigo cuyas capacidades seguían siendo en gran parte desconocidas. Los informes de inteligencia del capitán Morrison y la tripulación superviviente del Harmony proporcionaron información sobre armas y sistemas defensivos alienígenas, pero no fue suficiente para planificar una estrategia de ataque efectiva. La flota alienígena había continuado su metódica destrucción de puestos de avanzada humanos a lo largo de la frontera, dejando solo el espacio vacío donde habían existido prósperas colonias apenas unos días antes. Cada ataque seguía el mismo patrón. La enorme nave alienígena se posicionaba fuera del sistema objetivo, mientras naves más pequeñas se acercaban para destruir todo lo de origen humano. Los alienígenas no mostraban interés en capturar territorio ni recursos, sino que parecían centrados por completo en eliminar la presencia humana del espacio. El capitán Williams estudió los datos tácticos durante la aproximación a su primer enfrentamiento importante con las fuerzas alienígenas. Su tripulación se había entrenado durante años para luchar contra enemigos humanos, utilizando armas y sistemas defensivos conocidos. Combatir a alienígenas con tecnología desconocida requería adaptar sus tácticas en tiempo real bajo el fuego de armas capaces de vaporizar sus naves en segundos. La flota humana constaba de más de 200 naves, desde enormes dreadnoughts hasta pequeñas naves de patrulla que habían sido obligadas a prestar servicio militar. Todos los capitanes de nave comprendían que probablemente se enzarzaban en una batalla que determinaría si la humanidad sobrevivía como especie espacial o se extinguía a manos de tecnología alienígena superior. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el sistema Roosevelt, donde los alienígenas habían comenzado a atacar el principal asentamiento colonial. La capitana Williams lideró el asalto inicial con su escuadrón de cruceros de batalla, mientras naves más ligeras intentaban evacuar a los civiles de la superficie del planeta. La flota humana abrió fuego a máxima distancia, con la esperanza de dañar las naves alienígenas antes de que pudieran responder con sus devastadoras armas de energía, cañones de plasma humanos y salvas de misiles. Los escudos alienígenas creaban brillantes despliegues de luz, pero no causaban daño aparente a las naves enemigas. Los sistemas defensivos alienígenas absorbieron a todos los humanos. Ataque de armas sin siquiera parpadear mientras sus propias armas se cargaban para el contraataque. Williams se dio cuenta de que sus armas más poderosas eran completamente ineficaces contra la tecnología alienígena. La respuesta alienígena fue rápida y devastadora. Rayos de energía salieron disparados de la enorme nave alienígena, impactando naves humanas con precisión milimétrica. El USS Constitution explotó en una bola de fuego cuando un rayo de arma alienígena penetró su reactor principal. El crucero Hartford simplemente desapareció cuando múltiples armas alienígenas enfocaron su fuego en su posición, dejando solo escombros dispersos flotando en el espacio. El comandante Tony Evans sirvió como analista táctico de la flota y observó la batalla desde el centro de análisis de la nave de mando. Su trabajo consistía en identificar las debilidades enemigas y desarrollar contramedidas. Pero los alienígenas parecían no tener vulnerabilidades obvias. Sus armas se recargaban rápidamente, sus escudos absorbían todo lo que los humanos podían lanzarles y sus naves se movían con una gracia imposible por el campo de batalla.
La capitana Williams ordenó a su escuadrón cambiar de táctica y atacar a las naves de escolta alienígenas más pequeñas en lugar de la enorme nave principal. Las armas humanas tuvieron un efecto ligeramente mejor contra los objetivos más pequeños, pero incluso las naves de escolta demostraron ser casi invulnerables a los ataques convencionales. Los alienígenas continuaron su destrucción sistemática de las fuerzas humanas, sin mostrar señales de daño ni preocupación. La batalla continuó durante 6 horas, con naves humanas siendo destruidas a un ritmo alarmante, mientras que los daños a la flota alienígena eran mínimos. La capitana Williams observó cómo su escuadrón se reducía de 12 cruceros pesados a solo 4 naves supervivientes. Los alienígenas habían demostrado una superioridad tecnológica absoluta y parecían capaces de destruir toda la flota humana sin mucho esfuerzo. El comandante Evans hizo una observación crucial durante el punto álgido de la batalla. Las armas alienígenas mostraban una breve pausa entre ciclos de disparo que duraba aproximadamente 30 segundos. Durante este periodo de recarga, los alienígenas redirigían la energía de sus escudos defensivos a sus sistemas de armas, creando una ventana de vulnerabilidad temporal. La nave alienígena principal también se volvía menos maniobrable al activar su arsenal principal para ataques importantes. Esta información proporcionó la primera esperanza de éxito táctico humano contra las fuerzas alienígenas. El capitán Williams comenzó inmediatamente a coordinar el tiempo de los ataques para que coincidiera con los ciclos de recarga de las armas alienígenas. Las naves humanas concentraban su fuego durante los breves periodos de vulnerabilidad de los escudos y luego se dispersaban antes de que las armas alienígenas se recargaran y recuperaran su potencia máxima. La nueva táctica tuvo un éxito moderado con las armas humanas, causando finalmente daños visibles en el blindaje del casco y los sistemas defensivos alienígenas. Sin embargo, los alienígenas adaptaron rápidamente sus propias tácticas para minimizar la exposición durante los ciclos de recarga de armas. La batalla se convirtió en un juego mortal de sincronización y posicionamiento, en el que ambos bandos aprendían de cada enfrentamiento. El presidente Brooks observaba los informes de batalla desde la Tierra, consciente de que la supervivencia de la humanidad dependía del resultado de este primer gran enfrentamiento. La flota humana luchaba con valentía y determinación, pero la tecnología alienígena lo superaba claramente. Incluso si lograban el éxito táctico en esta batalla, las perspectivas a largo plazo para la supervivencia humana seguían siendo sombrías sin mejoras tecnológicas significativas. La batalla del sistema Roosevelt terminó con ambos bandos retirándose para reevaluar sus estrategias. La humanidad había perdido más de 60 naves, mientras que los alienígenas solo habían sufrido daños menores en sus naves de escolta. El capitán Williams y los comandantes de la flota superviviente sabían que habían aprendido valiosas lecciones sobre la lucha contra los alienígenas, pero también comprendían que se necesitaría mucho más para lograr la victoria contra un enemigo tan formidable. Habían pasado 6 meses desde el primer ataque alienígena a la colonia New Haven, y la guerra había transformado la civilización humana de maneras jamás imaginadas. La DRA. Nia Foster trabajaba 18 horas al día en un centro de investigación oculto, enterrado en las profundidades de Europa, donde su equipo intentaba desesperadamente comprender la tecnología alienígena a partir de los fragmentos recuperados tras cada batalla. La presión por desarrollar nuevas armas y defensas había convertido la investigación científica en una carrera contra la extinción. El complejo de investigación albergaba a más de 300 científicos, ingenieros y técnicos que se habían ofrecido como voluntarios para trabajar en completo aislamiento de sus familias. Todos los restos alienígenas recuperados de los campos de batalla se llevaban a Europa para su análisis. El equipo de NA había descubierto que la tecnología alienígena operaba según principios que la ciencia humana solo había teorizado en revistas de física avanzada. Los alienígenas podían manipular fuerzas fundamentales de maneras que parecían imposibles para el entendimiento humano. El capitán Alex Stone se había convertido en uno de los comandantes tácticos más innovadores de la humanidad durante los meses de guerra constante. Su escuadrón de destructores había sobrevivido a más enfrentamientos con fuerzas alienígenas que cualquier otra unidad humana al negarse a luchar contra ellos en sus propios términos. Stone comprendió que las naves humanas jamás podrían igualar la potencia de fuego ni los sistemas defensivos alienígenas, por lo que desarrolló enfoques completamente nuevos para el combate espacial. La estrategia humana tradicional de formar líneas de batalla e intercambiar descargas con las naves enemigas era completamente inútil contra la tecnología alienígena. En cambio, las fuerzas de Stone emplearon tácticas de ataque relámpago, atacando las líneas de suministro alienígenas y aislando naves de escolta antes de desaparecer en campos de asteroides o nebulosas, donde los sensores alienígenas tenían dificultades para rastrearlas. Estos métodos de guerra de guerrillas fueron adoptados gradualmente por otros comandantes humanos que comprendieron que la supervivencia requería abandonar la doctrina militar convencional.
El gran avance de la Dra. Foster se produjo cuando su equipo analizó con éxito los sistemas de acoplamiento de potencia recuperados de una nave de escolta alienígena dañada. La tecnología alienígena utilizaba matrices de cristalina para canalizar la energía de forma que amplificaba drásticamente la producción, manteniendo una eficiencia perfecta. Los reactores de fusión humanos desperdiciaban enormes cantidades de energía en forma de calor, mientras que los sistemas de energía alienígenas parecen funcionar sin pérdida alguna de energía. El equipo de investigación descubrió que los escudos defensivos alienígenas funcionaban creando distorsiones localizadas en el espacio-tiempo que redirigían la energía entrante alrededor de sus naves. Esto explicaba por qué las armas humanas parecían doblarse alrededor de las naves alienígenas sin causar daños. La tecnología de los escudos requería enormes cantidades de energía controlada con precisión, lo que explicaba los breves periodos de vulnerabilidad que el comandante Evans había observado durante las batallas. La innovación táctica del Capitán Stone. Se estaban probando en combate en múltiples sistemas estelares. A medida que la guerra se expandía, sus fuerzas aprendieron a usar ventajas ambientales como pozos de gravedad y campos de radiación para perturbar los sistemas de sensores alienígenas. Las naves humanas se escondían a la sombra de gigantes gaseosos o tras cúmulos de asteroides, esperando oportunidades para atacar naves alienígenas cuando se separaban del apoyo principal de su flota. Inicialmente, los alienígenas parecían invencibles debido a su superioridad tecnológica, pero meses de guerra revelaron que eran sorprendentemente rígidos en su pensamiento estratégico. Seguían patrones de ataque predecibles y parecían incapaces de adaptarse rápidamente a las nuevas tácticas humanas. Esta inflexibilidad se convirtió en la mayor ventaja de la humanidad en una guerra en la que, por lo demás, estaban completamente fuera de combate. Beth Price era la coordinadora de inteligencia de la flota y dedicaba sus días a analizar patrones de comportamiento alienígena a partir de grabaciones de batalla. Su equipo había identificado varias debilidades consistentes en la doctrina táctica alienígena. Los alienígenas siempre atacaban en la misma formación, con su enorme nave principal en la retaguardia, mientras que las naves de escolta se enfrentaban a las fuerzas humanas. Parecían incapaces de improvisar nuevas estrategias cuando las fuerzas humanas actuaban de forma impredecible. El descubrimiento más significativo de Dodd se produjo cuando Price se dio cuenta de que las naves alienígenas tenían una vulnerabilidad crítica en su red de distribución de energía. Las enormes naves principales suministraban energía a sus naves de escolta a través de algún tipo de sistema de transmisión inalámbrica. Cuando varias naves de escolta eran destruidas simultáneamente, la nave principal aumentaba automáticamente la energía para compensar las unidades perdidas. Esta sobrecarga de energía sobrecargaba temporalmente sus sistemas defensivos, creando una breve ventana de vulnerabilidad. El equipo de Dodd y el Dr. Foster había logrado aplicar ingeniería inversa a suficiente tecnología alienígena para comenzar a producir armas híbridas que combinaban la ingeniería humana con principios de manipulación de energía alienígena. Estas nuevas armas eran mucho más efectivas contra los escudos alienígenas, aunque aún no podían igualar la potencia bruta de los sistemas alienígenas. La tecnología híbrida representaba la primera esperanza real de la humanidad para lograr una parodia tecnológica con sus enemigos. El Capitán Stone dirigió la primera prueba de las nuevas armas híbridas y las tácticas de vulnerabilidad de la distribución de energía en el sistema Kepler. Su fuerza operativa ampliada incluía naves equipadas con armas experimentales y tripulaciones entrenadas en la compleja sincronización necesaria para explotar las debilidades alienígenas. El plan de batalla requería ataques coordinados contra múltiples naves de escolta, seguidos de fuego concentrado sobre la nave principal durante la subida de tensión prevista. El combate comenzó con fuerzas humanas dispersas por el sistema, utilizando asteroides y anillos planetarios como cobertura, mientras las naves alienígenas se movían a su formación de ataque estándar. Stone esperó hasta que las naves de escolta alienígenas estuvieran completamente comprometidas en la persecución de naves humanas individuales antes de dar la señal para el ataque coordinado. 12 naves humanas emergieron simultáneamente de sus escondites y enfocaron su fuego contra 3 naves de escolta alienígenas diferentes. Las nuevas armas híbridas demostraron ser mucho más efectivas que la tecnología humana anterior. La nave de escolta alienígena sufrió daños visibles y 2 de ellas fueron destruidas a los pocos minutos del ataque inicial. Como había predicho el comandante Price, la enorme nave principal alienígena inmediatamente comenzó a aumentar la energía de sus escoltas restantes, creando la ventana de vulnerabilidad prevista en sus sistemas defensivos. Naves humanas que se habían mantenido en reserva aparecieron repentinamente tras la luna más grande del sistema y abrieron fuego contra la nave alienígena principal con todas sus fuerzas. Por primera vez en la guerra, armas humanas causaron daños significativos a una de las enormes naves alienígenas.
Todo el blindaje fue arrancado y se pudieron ver explosiones internas a través de las grietas de su blindaje. La formación perfecta de la nave alienígena comenzó a desintegrarse mientras luchaba por mantener la energía de las armas y los escudos. La batalla continuó durante varias horas, con las fuerzas humanas utilizando sus nuevas tácticas y armas para debilitar gradualmente a la flota alienígena. Al final del combate, la enorme nave alienígena resultó gravemente dañada y 3 de sus naves de escolta quedaron completamente destruidas. Las fuerzas alienígenas restantes se retiraron del sistema, dejando atrás escombros que proporcionarían aún más tecnología para el análisis de los investigadores humanos. La victoria de Dogman Stone en Kepler marcó un punto de inflexión en la guerra contra los alienígenas. La primera vez que la humanidad demostró que las fuerzas alienígenas podían ser derrotadas mediante tácticas superiores y tecnología adaptada. El éxito brindó la esperanza de que la civilización humana pudiera sobrevivir a la invasión alienígena y tal vez incluso lograr la victoria contra sus enemigos tecnológicamente superiores. La noticia de la victoria se extendió por todo el espacio humano, inspirando las colonias que se habían estado preparando para la inevitable destrucción. La guerra estaba lejos de terminar, pero la humanidad finalmente había encontrado la manera de luchar contra un enemigo que parecía completamente invencible apenas unos meses antes. El almirante Carl Davis se encontraba en el puente de su nave insignia, observando cómo la flota humana más grande jamás reunida se preparaba para lo que podría ser la batalla final de la guerra. Más de 400 naves de todos los rincones del espacio humano se habían reunido en el sistema Alpha Centauri para un asalto desesperado contra la nave de mando alienígena que la inteligencia había designado como su objetivo principal. La enorme nave alienígena era el doble de grande que cualquier otra que hubieran encontrado antes y parecía coordinar todas las operaciones militares alienígenas en territorio humano. El plan era increíblemente arriesgado y requería una sincronización perfecta de docenas de grupos de trabajo diferentes. Las innovaciones tácticas del Capitán Stone y las armas híbridas del Dr. Foster habían proporcionado a la humanidad las herramientas necesarias para luchar contra los alienígenas, pero el éxito dependería de explotar cada debilidad. Lo habían descubierto durante meses de brutal guerra. El almirante Davis sabía que el fracaso probablemente significaría la extinción total de la civilización humana. La coronel Mary López comandaba los equipos de abordaje de élite que intentarían capturar la nave insignia alienígena si la flota lograba desactivar sus sistemas defensivos. Sus marines se habían entrenado extensamente con tecnología alienígena capturada y llevaban armaduras especialmente modificadas, diseñadas para protegerlos de las armas de energía alienígenas. La misión de abordaje se consideraba casi imposible, pero ofrecía la única oportunidad de descubrir por qué los alienígenas habían atacado a la humanidad con una fuerza tan devastadora. La flota alienígena se había posicionado cerca de los planetas exteriores del sistema con su enorme nave de mando protegida por más de 50 naves de escolta de diversos tamaños. La inteligencia humana sugería que esta nave contenía el liderazgo alienígena y todos los sistemas de planificación estratégica que coordinaban sus campañas militares. Destruirla o capturarla podría poner fin a la guerra, incluso si otras fuerzas alienígenas permanecían dispersas. Por todo el espacio humano, la Dra. Foster había trabajado sin descanso para equipar a la flota humana con las armas híbridas más avanzadas que su equipo podía producir. Los nuevos sistemas de energía podían sobrecargar los escudos alienígenas si se aplicaban correctamente, pero requerían enormes cantidades de energía y solo podían disparar unas pocas veces antes de agotarse por completo. Cada nave humana tendría quizás 3 disparos con sus armas más poderosas antes de verse obligada a depender de los sistemas convencionales. La batalla comenzó con el almirante Davis ordenando a sus naves más rápidas que atacaran. Las naves de escolta alienígenas emplearon las tácticas de ataque coordinado que habían demostrado ser exitosas en Kepler. Destructores y cruceros humanos emergieron de sus escondites por todo el sistema y enfocaron su fuego en naves alienígenas aisladas, manteniéndose en movimiento para evitar el fuego de respuesta concentrado. El objetivo era reducir el número de escoltas que protegían al objetivo principal. El capitán Stone lideró uno de los escuadrones de ataque principal contra el flanco derecho alienígena, donde la inteligencia había identificado varias naves de escolta más pequeñas que podrían ser vulnerables a un ataque concentrado. Sus naves utilizaron las armas híbridas para atravesar los escudos alienígenas, manteniendo un movimiento constante para evitar el devastador fuego de respuesta que había destruido tantas naves humanas en batallas anteriores. Los alienígenas respondieron con sus típicas formaciones tácticas rígidas, pero las fuerzas humanas habían aprendido a anticipar y contrarrestar estos movimientos predecibles. El almirante Davis observó con satisfacción cómo los comandantes de su flota ejecutaban complejas maniobras que mantenían a los alienígenas desequilibrados mientras reducían gradualmente el número de naves de escolta que protegían a su objetivo principal. La comandante Price coordinó la inteligencia,
reuniendo esfuerzos desde su posición a bordo de la nave de mando de la flota. Sus analistas monitorearon las frecuencias de comunicación alienígenas y las señales de energía, buscando indicios de las vulnerabilidades en la distribución de energía que habían demostrado ser tan efectivas en enfrentamientos anteriores. La enorme nave de mando alienígena mostró patrones de energía diferentes a los de las naves más pequeñas contra las que habían luchado anteriormente. El momento crítico llegó cuando las fuerzas humanas lograron destruir suficientes naves de escolta como para provocar la sobrecarga de energía prevista en la nave de mando alienígena. La enorme nave comenzó a aumentar la energía a sus escoltas restantes exactamente como la investigación del Dr. Foster había predicho. Pero los requisitos de energía eran tan enormes que múltiples sistemas comenzaron a fallar en toda la flota alienígena. El almirante Davis ordenó a todas las naves disponibles que concentraran el fuego en la nave de mando alienígena. Durante este breve periodo de vulnerabilidad, cientos de armas humanas dispararon simultáneamente, creando la mayor demostración de potencia de fuego coordinada en la historia de la humanidad. Los escudos de la nave alienígena parpadearon y fallaron en varias secciones, permitiendo que armas humanas impactaran directamente el casco por primera vez. El daño fue visible de inmediato cuando las explosiones recorrieron la superficie de la nave alienígena y la atmósfera comenzó a ventilarse por múltiples agujeros. La formación perfecta de la nave comenzó a desmoronarse a medida que los sistemas internos fallaban y la distribución de energía se volvía errática. El almirante Davis se dio cuenta de que habían logrado algo que parecía imposible. La coronel López lanzó sus lanzaderas de abordaje hacia la nave alienígena averiada mientras las naves humanas continuaban su asalto a la flota de escolta restante. La operación de abordaje era extremadamente peligrosa, ya que la nave alienígena aún funcionaba parcialmente y podría reparar sus defensas en cualquier momento. López y sus marines tenían quizás minutos para penetrar el casco alienígena y afianzarse. Dentro de la nave más importante de su enemigo, los equipos de abordaje encontraron una feroz resistencia por parte de los defensores alienígenas, quienes lucharon con una desesperación que sugería que comprendían la importancia de proteger su nave de mando. Los alienígenas usaban armas de energía y sistemas defensivos completamente desconocidos para las fuerzas humanas. Pero los marines de López se habían entrenado exhaustivamente precisamente para este tipo de combate cuerpo a cuerpo. El gran avance se produjo cuando el equipo de López logró llegar a lo que parecía ser el centro de mando alienígena en las profundidades de su enorme nave. En lugar de encontrar a los hostiles comandantes alienígenas, esperaban que los marines descubrieran algo que cambiara todo lo que creían saber sobre sus enemigos. Los líderes alienígenas eran seres claramente exhaustos y desesperados que parecían huir de algo aún más aterrador que sus propias y devastadoras fuerzas militares. El Dr. Carl Wright había acompañado a los equipos de abordaje como xenobiólogo y fue el primer humano en establecer comunicación directa con los comandantes alienígenas. Mediante una combinación de símbolos matemáticos y pictogramas simples, aprendió que los alienígenas se llamaban a sí mismos los Víctor y que eran refugiados de una guerra que había destruido sus sistemas originales. Los Víctor habían atacado colonias humanas, no por malicia, sino por miedo desesperado, basado en sus encuentros previos con otras especies. Habían aprendido por amarga experiencia que mostrar debilidad o intentar un contacto pacífico a menudo conducía a la explotación y la destrucción. Su estrategia consistía en demostrar primero una abrumadora superioridad militar y luego negociar desde una posición de absoluta fuerza. Sin embargo, la inesperada resiliencia e innovación táctica de la humanidad les había ganado algo que los Víctor nunca antes habían experimentado: el respeto genuino de una especie que inicialmente habían tachado de primitiva. El comandante alienígena, cuyo nombre se traducía aproximadamente como Ztul, explicó que los humanos habían demostrado ser dignos de sobrevivir al negarse a rendirse a pesar de las abrumadoras adversidades. La verdadera revelación llegó cuando Ztul describió al enemigo que había expulsado a los Víctor de sus mundos natales. Una fuerza ancestral conocida simplemente como el silencio había consumido civilizaciones enteras durante miles de años, dejando solo espacio vacío donde una vez existieron mundos prósperos. La flota Víctor era todo lo que quedaba de su otrora poderosa civilización. El almirante Davis se encontró en la inaudita situación de negociar con un enemigo que se había convertido en un aliado potencial en el crisol de la guerra. Los Víctor poseían tecnología que podía ayudar a la humanidad a defenderse del silencio inminente. Mientras los humanos habían demostrado la flexibilidad táctica y la innovación que los Víctor necesitaban desesperadamente, el capitán Morrison llegó a la nave de mando alienígena para presenciar el momento histórico en el que dos especies que habían intentado destruirse mutuamente acordaron trabajar juntas contra una amenaza común. La guerra que había comenzado con miedo y malentendidos estaba terminando con la fundación de la primera alianza interestelar de la humanidad.